Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y por supuesto a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Continuamos con la serie y para ello quiero darle la bienvenida a las personas que ahora mismo se integran de YouTube. Hemos iniciado la semana pasada la serie que se llama Volviéndonos a Dios. Y hablábamos de hacer un alto y hablábamos de hacer una tarea y hablábamos de hacer un inventario emocional en donde nosotros pudiéramos encontrar y tener claridad de a dónde íbamos en la vida, ¿verdad? Todos vamos a un lugar, todos nos estamos desempeñando, nos estamos trasladando a un lugar. Hoy, en este mismo sentido, quiero hablar del camino de la vida. Por supuesto, queremos hablar del camino de la vida creyente, del camino de la vida en Dios. Lo que pasa es que ya no me cabía el título ahí porque era más largo, pero que usted sepa que es el camino de la vida en las cosas de Dios. Y queremos tomar de ejemplo dos eventos bíblicos. El primer evento bíblico es Pascua, Pesaj se dice en la Biblia, y es ese momento histórico en donde Dios liberta a su pueblo. Y el segundo evento es el evento de Pentecostés. Ahora, no quiero tomar los dos eventos. Pentecostés es cuando vemos la venida o la revelación de Dios en el monte Sinaí, pero también cuando vemos esta aparición del Espíritu Santo, de la promesa de Dios allá en Hechos capítulo 2. Ahora, yo quiero mencionar esos dos eventos, pero lo que realmente quiero tomar son la cantidad de días que se encuentran entre Pascua y Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50. 50. Y no es, a veces no sabemos de dónde vienen los nombres, pero no es casualidad que sea así. Y es que Dios dejó ordenado en la Biblia que las personas tuvieran conciencia de qué ocurría en los tiempos bíblicos entre el momento en que salían de Egipto como esclavos y el momento que llegaron a la revelación máxima de Dios que se dio en la tierra hasta la venida de Jesucristo. Y esa cuenta se llegó a conocer como la cuenta del Homer, la cuenta del Homer. Y el mandamiento bíblico está en contar cada día, hacer contar cada día. Es decir, que todos los días son importantes para Dios. Pero también nos enseña que la vida creyente, más que ser un evento en donde nosotros experimentamos, que las experiencias son buenas, pero las experiencias no son lo más importante. Sentir es bueno, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que cuando Dios se revela en ti, tú llegues a vivir lo que Dios se ha revelado en ti. Por eso yo estoy muy en contra de cosas como la presencia de Dios te cambia. No, hermano, la presencia de Dios no te cambia, porque Dios está en todo lugar. Lo que te cambia es el conocimiento de la palabra de Dios que tú llegas a practicar. Eso es transformador. El sentir agradable algo lo podemos sentir hoy, quizás mañana no. Y eso puede llegar a
a volverlo perplejo. Entonces, en estos 50 días se tomaba conciencia de la vida, de a dónde íbamos, de qué estábamos haciendo y de cómo debíamos de manejarnos, porque registraban dos actos tan maravillosos. Los extremos representaban dos actos maravillosos. En primer lugar, los milagros de la salida de Egipto, y en segundo lugar, el estar frente al monte Sinaí y ver cómo Dios se reveló de una manera impresionante. Entonces yo quiero narrar algo de la salida de Egipto, algo de la salida de Egipto. Y es que cuando Dios decidió libertar a su pueblo, en esa misma noche, que era la noche en donde ellos tenían que haber celebrado, usted recordará que comieron un cabrito, y que la sangre del cabrito la colocaron en los dinteles de las puertas de las casas. Esa misma noche, después de la cena, después de la algarabía, después de la promesa, el faraón se levantó y vio que su hijo estaba muerto, su hijo mayor. Pero no solo él, todo el mundo en Egipto, hasta los primogénitos de las bestias murieron. Así que él expulsa, indignado y dolido, al pueblo. Y salen los descendientes genéticos de las 12 tribus, salen esa noche. Ellos lo estaban esperando, pero hubo un grupo muy grande, un montón de gente que cuando ya vieron la segunda plaga, la tercera plaga, la quinta plaga, la séptima plaga, la octava plaga, dijeron: aunque sea para chilquear mi casa. No eran israelitas, pero aunque sea para chilquear mi casa, yo voy a poner sangre, como ellos dijeron. Y como era una promesa de Dios, funcionó. Así que una gran multitud de gente no creyente, una gran multitud de personas que no eran del pueblo de Israel, salieron junto con Israel. Esto lo puede encontrar usted en el capítulo 12 de Hechos. Entonces, los israelitas que habían estado escuchando que Dios los iba a salvar, salen contentos, pero también un grupo de personas que dijo: wow, no, si este es el Dios y está acabando con Egipto, nosotros también nos vamos. Y cuando empiezan ese plan de viaje, Dios dice algo, y ese es el primer versículo que quiero ver con usted. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Ahora, antes de leerlo, yo quiero pedirle que quiero hacer un compromiso con usted, un compromiso de esos difíciles. Porque yo desde hace mucho tiempo vengo despotricando en contra de las traducciones. Y buscando me encontré que las traducciones, tienen que jugar entre lo que dice literalmente el texto y lo que el traductor piensa fue la intención original. O sea, son dos cosas y las tienen que hacer casar. Por eso encontramos tanta divergencia en las traducciones. Yo quiero dejar de despotricar en contra de las traducciones porque es lo que hay. Y quiero, a partir de ahora, que cuando yo encuentre un error de traducción, yo se lo voy a decir a usted y yo quiero que usted tome nota. Ese es el compromiso que yo quiero tomar con usted para que usted lo conecte. Ahora, eso implica que usted, que está aquí sentado, traiga su Biblia y lo anote y tome nota, porque si yo solo se lo digo, va a entrar acá y va a salir acá. Usted que nos sintoniza, que sepa que acá en Visión de Fe proyectamos la traducción esta, que es una traducción que yo hice, y también es la traducción que les llega a ustedes, pero pueden ya tomar sus Biblias y hacer ese ejercicio para írselo aclarando. Ahora, con este conocimiento leemos: cuando el faraón envió al pueblo, Dios no lo guió por el camino de la tierra de los filisteos.
aunque era más corto. 2 semanas se hubieran llevado. 2 semanas. ¿Cuánto tiempo se llevaron? ¿Cuánto tiempo se llevó el pueblo de Israel? 40 años. ¿Y se hubieran llevado? 2 semanas. Por favor, haga usted una comparativa entre en 2 semanas usted va a llegar y poseer la tierra, le van a dar la casa de sus sueños, o, ¿sabe qué? En 40 años. Si yo le sumo eso a mi edad y yo digo en 40 años yo voy a recibir algo así, digo, le voy a entrar por mis hijos y tal vez por mis nietos, ¿verdad? Porque para mí ya no representa una ilusión, aunque para Abraham sí, ¿verdad? Y Abraham por eso es que es el padre de la fe, pero no los guió por ahí, aunque era el camino más corto. Y aquí viene lo que yo quiero que usted corrija. Porque el pueblo podía arrepentirse, han traducido, pero literalmente la Biblia dice, a menos, porque dijo Dios, a menos que sea consolado el pueblo, cuando vea la guerra se volverá a Egipto. ¿Se conecta a eso? Si el pueblo no tiene la consolación, cuando vea la guerra, se va a volver a Egipto, a regresar a ser esclavo. Imagínese usted que por primera vez ellos están degustando el hecho de no ser esclavos y en 2 semanas se van a encontrar con los filisteos y van a pelear y ellos pensarían que era mejor regresarse y ir a tocar a la puerta con el rey, al rey de Egipto, y decirle, mira, ¿sabes qué? Queremos regresar a ser tus esclavos. Pero iba a ser peor, porque el faraón ya iba a estar con la puya de que su hijo mayor, había muerto por los esclavos que ahora querían regresar. Entonces Dios dijo, eso no es un buen negocio. Pero el punto aquí es que Dios estableció, a menos que el pueblo no sea consolado. El problema que tenemos nosotros es que, ¿cómo entendemos la consolación? Bueno, la consolación la entendemos para estar triste. Para estar consolados, primero tenemos que estar tristes o tenemos que estar atravesando un mal momento. Pero la palabra consolación en la Biblia es bien interesante. ¿Recuerda usted cuando Simeón estaba en el templo y llegaron a hacerle la circuncisión a Jesús? Simeón se lo quedó viendo, he visto la consolación de Israel, dice él. He visto el consuelo de Israel. O sea, el consuelo al pueblo de Dios es una experiencia que capacita al pueblo de Dios para enfrentar el desierto, para enfrentar la vida. La consolación de Dios es el poder de Dios venido a nosotros para enfrentar cualquier situación o circunstancia que esta vida, que este mundo que está caído nos tire. Esa es la consolación. Por eso, capítulo 1 de Hechos dice, pero recibirán poder. Y aquí puede usted agregar este concepto, recibirán la consolación. De hecho, ¿cómo le dicen al Espíritu Santo? Le dicen el consolador. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero que identifique, por favor, que recibir a Jesús es recibir el poder del Espíritu, es recibir la consolación. El pueblo, en el momento histórico en el que sale, ellos hubieran tenido ante cualquier adversidad regresar a Egipto. Lo hubieran tenido como la mayor opción, regresar a Egipto, volver a la esclavitud. Y ser hijo de Dios no es algo fácil. Ser hijo de Dios es para valientes. Por eso Dios lo ha llamado a usted, porque es más fácil regresar a vivir sin el temor de Dios. Esto es para valientes. Esto es para gente que está dispuesta a ser perseguida por lo que piensa, por lo que cree. Esto es para gente que está dispuesta a ser juzgada, para gente que sabe que
que el llamado de Dios sobre su vida ha sido para ser distinto. El problema es que ahora el cristianismo se volvió algo de conocimientos mentales nada más, y entonces nuestra fe, decimos nosotros, vive aquí en la cabeza, pero ese no es la motivación de Dios. La motivación de Dios es el poder de Él para ser un testigo hasta lo último de la tierra. Hasta lo último la tierra. Es un factor diferencial. Lo que yo quiero que usted tome nota en esta semana es que si ya evaluamos durante la semana pasada a dónde vamos, ahora tenemos que cambiar de rumbo y decidir a dónde Dios, o conectar a dónde Dios nos quiere llevar. ¿Y cómo nos va a llevar? De eso vamos a hablar un poquito. Yo quiero presentarle el caso de Caleb. ¿Quién es Caleb? ¿Cuántos han oído o leído de Caleb en la Biblia? Levanten la mano, por favor. Gracias. Lo primero que quiero que conecte es que Caleb no era israelita. No era israelita, no creció en un ambiente de hablar la palabra de Dios, no creció escuchando las grandezas que Dios había hecho con Abraham, el pacto con Isaac y con Jacob. No creció así. Él era ceneceo, dice la Biblia. ¿Y qué es un de Esaú? Ahora, cualquiera de las dos es complicada, porque Esaú odiaba a Jacob, es decir, odiaba a Israel. Y la familia de Caleb está en Egipto en el momento en el que empiezan a ocurrir las plagas. Y mientras las plagas se van dando, ellos ven, probablemente tuvieron en sus manos la sangre, el agua convertida en sangre, porque no eran israelitas. Probablemente la familia de Caleb, no lo digo, porque no lo sé, porque la Biblia no lo digo, estoy especulando. Probablemente la familia de Caleb fue de aquellos que ya cuando iba a llover granizo en la sexta o séptima plaga, pusieron sus bestias dentro y no perdieron sus bestias, o quizás las perdieron, y a partir de eso ellos dicen: wow, esto que está pasando es de un Dios desconocido para nosotros. Y en medio de eso, Caleb, su familia, la noche de Pascua, ellos matan un cabrito. No están en el pueblo, no son parte del pueblo, no tienen una conexión, pero oyeron que Moisés dijo, lo oyeron, lo escucharon. Y entonces matan el cabrito y ponen en los dinteles de las puertas la sangre. Y no se muere el primogénito. Y lo que ocurre es que cuando Dios dice, vámonos, Caleb agarra sus chivas y dice, vámonos nosotros también. Esto es para ponerlo un poquito en contexto. Pero ya en el segundo año en el desierto, Caleb ha pasado un proceso. Caleb tenía hambre de Dios. Caleb empezó a hacer lo que le dijeran. Caleb empezó a trabajar en sí mismo. Caleb se metió al proceso de Dios. Y es un ejemplo para nosotros de que tenemos que meternos a un proceso. Somos creyentes, la vida no pasa por ósmosis. Para el creyente no pasa por ósmosis. La vida para el creyente es un proceso de sometimiento a Dios, a la palabra de Dios. No hay vida creyente fuera del proceso de Dios. Por eso es que tenemos tantas situaciones aparte de la palabra de Dios. Y le ha llevado un proceso de asimilación. Ha visto los milagros como la partición del mar de los juncos. Ha visto
el maná descender. Ha visto que cuando Moisés una vez se sube a un monte y le sostiene las manos en alto, el pueblo gana. Ahí no ve usted a Caleb participar, pero en el segundo año de la estadía en Egipto, unos israelitas y Moisés, porque esto no fue idea de Dios, esto fue idea humana y eso lo puede encontrar usted en Deuteronomio 1. Unos israelitas y Moisés tienen la brillante idea: las promesas de Dios hay que comprobarlas. Vamos a enviar espías a la tierra prometida. Esa no fue idea de Dios. Esa no fue idea de Dios. Lea Deuteronomio 1, ahí lo va a encontrar usted. Y entonces Moisés dijo: está bien, búsquense principales, dice, no dice príncipes, dice principales de cada tribu. ¿Y quién iba principal en la tribu de Judá? Ya iba Caleb. Quizás todos los demás de la tribu de Judá fueron así como: yo no quiero ir vos a las 40 días viajando y viendo. No, anda vos. Y Caleb aceptó el reto y él iba representando a la tribu de Judá. Y lo que eso nos cuenta es que había sido insertado, concepto determinante para la vida cristiana: ser insertados, ser adoptados, ser tenidos por hijo. Bueno, usted conoce la historia. Van 40 días, 40 noches, traen ramos de uva entre dos y les dan la palabra a los espías, y 10 de ellos empiezan a despotricar, a encontrar la tierra y dicen: la tierra es buena, pero nosotros somos como grillos comparados con los habitantes de ahí, no vamos a poder. Dios nos trajo aquí para matarnos. Dios nos trajo aquí. O sea, era gente que no había vivido la consolación. Regresemos a Egipto. Esa fue la consigna que decía: regresemos a Egipto. La consolación es intencional de parte de Dios, porque estos 10 de estos 12 no la tenían. Ellos dijeron: Dios nos trajo aquí para matarnos. En los años 80, una iglesia muy conocida en Houston organizaba eventos y facilitaba visas para que guatemaltecos fueran a sus eventos en Houston. Y el chiste era, yo no lo oí, pero el chiste era que cuando el avión iba aterrizando en Houston, muchos pastores empezaban a cantar: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Y se quedaron mojados en los Estados Unidos. Ese es un chiste que yo viví, de tal manera que la iglesia dejó de tener esta proyección a latinoamericanos, puede usted imaginarse, porque se volvió un abuso. O sea, esto sí pasó. Lo del canto del avión yo no sé, pero es que ese canto está inspirado en las palabras de Caleb: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Pero 10 de ellos estaban completamente desadaptados, estaban completamente desconectados. 10 de ellos fue así como: no, regresémonos, ¿cómo vamos a enfrentarnos? No podemos. Y yo solo puedo hacer una analogía con eso y preguntarte: ¿cómo reaccionas tú ante las crisis de las vidas? No, servir a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estás? ¿Por qué me abandonaste? Siempre me burlo de esa canción, ¿verdad? No lo voy a hacer esta vez, pero ¿por qué me dejaste? ¿Por qué no estás para mí? No, hermano, eso evidencia que no tenemos la consolación. 10 de estos 12 no la tenían. Caleb ve esto, se para, y tal vez hasta con acento, hermanos. Una vez me invitaron a predicar en Estados Unidos y yo fue en inglés. Y cuando terminamos, una persona me dice: mire, su acento no se lo nota tanto, me dice. Resulta que no me invitan a predicar en español, fíjese.
pero hasta tal vez con acento, evidenciando que no era parte de ellos, Caleb se para y dice esto. Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo. ¿Cómo se hace callar a un pueblo que están todos? ¿Cómo se hace callar a un pueblo? Mi mamá, cuando estábamos en reuniones de familia y cada quien con su cosa, con su tema y molestando, nos decía una palabra que tiene 3 letras que empieza con S y sigue con H. Usted imagínense cuál era. Y eso obtenía nuestra atención. Pero Caleb tuvo que haber hecho algo determinante para interrumpir y que lo escucharan. Y les dice, ciertamente, ¿sabe que la Biblia ahí puede corregirlo? Dice, subiremos. Y tomar posesión la tomaremos. Porque nosotros podremos más que ellos. ¿Cuál era la diferencia? Siempre se habla en favor de la persona. No. La diferencia no era que Caleb era mejor que los otros 11 o 10 que habían ido. No, es que él había vivido la consolación. Es que él tenía la consolación. Es que él tenía el poder de Dios. Es que Dios se lo había dado. Él había pasado un año asimilándose y Dios estaba con él. Bueno, pastor, explíquenos un poquito más de la consolación. Qué bueno que me lo preguntó, porque en eso quiero aterrizar. Ahora yo le quiero entrar con un versículo de Deuteronomio. Y le invito a que vayamos a Deuteronomio 27:26. Y por favor corrija su Biblia nuevamente. Corrija su traducción. Su traducción dice, maldito el que no... Voy a leer alguna versión acá porque no me las... Vamos a ver. Deuteronomio 27:26. Dice, maldito el que no confirme las palabras de esta ley. Confirmar está muy bien, pero aquí la palabra que dicen que yo quiero que usted corrija es maldito, poniéndolas por obra. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito, perdón, qué feo soy yo, pero estoy leyendo las traducciones que tengo aquí. La palabra maldito no existe en la Biblia como tal. Para nosotros un maldito es que si yo le digo, serás maldito a alguien, le va a ir mal pues. Mis palabras no tienen poder, hermano. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que tiene poder es la palabra que Dios habló. Por eso es que cuando nosotros cumplimos su palabra somos transformados. Si yo me pongo a decirle, esta taza de té, que hoy no pude traer café porque estoy un poquito afectado a la garganta, se va a convertir en café. En el nombre de Jesús, conviértete. Hermano, siempre va a ser té. Las palabras no tienen poder para maldecir a nadie, ni para bendecir a nadie. Está mal entendido. Perdone, pero bueno, regresemos a este verso porque usted después se enoja, se va bravo de acá y yo quiero que pase a la tienda a comprar antojitos chapines. Y yo sigo disfrutando este té que con tanto cariño mi esposa me preparó. Arur es la palabra en cuestión, significa desconectar. Eso significa maldito. Y ahí lo que dice es desconectado de Dios. ¿Recuerda usted que Jesús dijo, porque fuera de mí, que dijo, nada podréis hacer? Pero también está escrito, si Dios es con vosotros, ¿quién contra ustedes? El diferencial es Dios. La consolación es que tú recibiste una conexión de Dios. Es que Dios te agarró y ¡pum!, te conectó en Él mismo. Querido hermano, esa es la palabra bendición. Cuando usted lea bendición y serás bendito, y serás bendito, y serás bendito, quiere decir que Dios te agarró y
¡pum!, te conectó a Él, y que la savia de Dios, haciendo la analogía, es lo que va a estar pasando por tu vida, que la sabiduría de Dios, que el poder de Dios. Entonces, desconectado es alguien que no está conectado a Dios, mientras que alguien bendecido es alguien que está conectado a Dios. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, ¿verdad? Entonces aquí dice, desconectado de Dios está el que no incorpore, esta versión había dicho, el que no confirme, ambas palabras están bien, los asuntos de esta Torá, dice ahí, o instrucción, le digo yo, y le digo la que traducen ahí, la ley. Desconectado de Dios es quien no aprenda a incorporar los asuntos de la palabra de Dios a su vida. Por ósmosis, no por ósmosis, pero en consecuencia, el que está conectado a Dios es el que ha aprendido a incorporar, ¿qué cosa? Los asuntos de la palabra de Dios a su vida. Sí me doy a entender cuál es la lógica, ¿verdad? Un desconectado, un maldito, como le dicen, es alguien que no ha incorporado los asuntos de la ley de Dios, de la palabra de Dios, a su vida. Al hacerlos, dice. Y un bendito, entonces, alguien que recibe el poder de la consolación, es alguien que aprende a incorporar los asuntos de la ley de Dios a su vida. Y dice, el pueblo, todo el pueblo dirá, verdadero es. Eso ves. Bueno, ahí dice la palabra amén. Amén. En el original dice la palabra amén. Y quiere decir, es verdad, verdadero es. Y lo toman de acá. O sea, la verdad, según este versículo, es que el Hijo de Dios que aprende a incorporar los asuntos de la ley de Dios, de la palabra de Dios, es un conectado con Dios, está conectado con Dios. Es un bendito, es un bendecido. Si usted está conectado con Dios, querido hermano, usted tiene hambre de la Escritura, hambre de la palabra de Dios y de aprender a incorporar eso a su vida. Si usted está desconectado de Dios, lo opuesto, ni siquiera lo voy a decir, lo opuesto, no tenemos hambre, no, lo opuesto. La pregunta, qué bueno que se la está haciendo, es ¿cuáles son los asuntos de la ley de Dios? Esa es la pregunta. Y la respuesta, no me la voy a inventar, no me la voy a fumar, se la voy a leer de la palabra de Dios misma. Levítico, capítulo 18, versículo 5. 18:5 del Levítico. Y aquí quiero que haga una conexión también, que la lleve, que la note. Dice, guardarán mis jukim. Yo le puse ahí más o menos lo que significa una ley universal, pero creo que lo traducen como estatutos. Voy a confirmarle. Levítico 18:5. Mis estatutos, la King James, la Biblia de las Américas, mis estatutos. Sí, la nueva Biblia, ok, estatutos. Jukim. ¿Qué es un jukim? Un jukim es, por ejemplo, el poder que Dios le dio al sol para emitir su poder sobre nosotros. Una vez estaban en una clase de esas de física, algo así, dijo alguien, el sol
tiene 10.000 millones de años para seguir dando luz. Y entonces un estudiante se preocupó, levantó la mano y dijo: ¿cuánto dice que tiene? 10.000 millones de años para dar luz. Ay, qué bueno, dijo el estudiante. Yo pensé que había hecho solo 10 millones. De años. Dios le dio una palabra a la luna para que haga lo que la luna hace. Dios le dio una palabra a esa mata que está aquí enfrente, venga a conocerla, que nos da esa fruta, ¿cómo se llama? Moras, y que todos los domingos yo veo a alguien, a más de alguien, agarrar de esas moras. Dicho sea de paso, está allí para que usted agarre de esas moras. Para eso está ahí. No sé si usted lo cacharon así como, no, usted con toda confianza vaya y agarre, esas moras están ahí para que usted las agarre, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios la que sostiene esa mora. La palabra de Dios es la que le da el poder a las estrellas, es la que le da la vida a la tierra, para que la tierra dé un eje sobre sí misma en 24 horas y no sé cuántos minutos. Usted lo sabrá. Eso es un juquín. Por lo tanto, se debe de entender como una promesa. Queridos hermanos, en la ley de Dios, Dios llama a Abraham y le dice: mira, Abraham, yo quiero que me sigas. Vos vas a ser el primer conectado. Vos me vas a seguir. A tus descendientes voy a dar una promesa. Pero ¿sabes qué? Es porque yo mismo voy a ir a la tierra. Eso es lo que Dios le dice a Abraham. Eso dice Hebreos. Dios se lo dice a Abraham. Eso es un juquim, es una promesa. El primer asunto de la escritura, de la ley del Señor, son todas las promesas de redención, de salvación, de vida, de conexión y todo lo que se desprende de eso. Esos son el primer asunto. Y el segundo asunto son los procedimientos. Creo que lo han traducido como, y mis leyes. Ahí no dice leyes. Ahí no dice leyes, eso corríjalo. Ahí dice mishpat, y mishpat es la defensa del debido proceso, es decir, los procedimientos. Por ejemplo, voy a escribir un correo. ¿Cuáles son los procedimientos para escribir un correo electrónico? Bueno, el primer procedimiento es: tengo que tener un aparato que lo envío, tengo que tener una dirección, tengo que poder teclear, tengo que poder tener una dirección. Todos esos son procedimientos. ¿A quién se lo voy a mandar? Tengo que presionar el botón enviar y pum, se fue el correo. Esos son procedimientos. La escritura, la palabra de Dios, encierra promesas y procedimientos. Son los dos grandes asuntos. Y la consolación de Dios está en aprender a manejar esos. Yo estoy muy preocupado por el Evangelio. Cada día el Evangelio va a la deriva, hacia un paso en donde más parecemos hechiceros evangélicos, queriendo cambiar la suerte de las cosas, queriendo estar profetizando cosas y amando cosas que no existen para que sean. Estoy muy preocupado de que haya mucha adivinación y demasiado poco conocimiento en: si tú quieres evidenciar que tú eres un conectado, tienes que aprender a incorporar los procedimientos de Dios que están escritos y sus promesas que están escritas en tu vida. Cuando Caleb entendió eso, Caleb pudo voluntariarse para ser el primer gentil, voy a llamarlo así, en ser considerado un líder dentro de Israel, y lo hizo dignamente y los representó dignamente. Todo está muy bonito, pastor. Espero que esté bonito para usted, porque para mí es fantástico y fabuloso. Pero yo cierro con esto. La semana pasada la tarea era que hicieras un alto para pensar. Esta semana la tarea es distinta. Agarra tu Biblia en la semana, donde estés.
agarra tu Biblia, busca un procedimiento y empieza con ese. Busca uno, one, ehad en hebreo. Un procedimiento. Eso sí, un procedimiento que no estás haciendo. ¿Me voy a entender? Un procedimiento bíblico o una promesa bíblica también. No vas a agarrar el de no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque ese supuestamente ya lo tendrías que estar haciendo. No, busca otro, uno que no estás haciendo. Y empieza a cumplirlo. Te garantizo. Mis cejas ya no funcionan, hermanos, ¿cómo se cuela el sudor? Es la edad. Por eso esa onda de los 40 años ya es mejor que lo hagan mis hijas, mis hijos. Por eso las promesas de Dios, qué bueno que ya son sí, amén ahora. Agarra uno y yo te garantizo que del resto se va a encargar Dios. Que Dios te va a seducir, que Dios te va a guiar. Yo te dejo como tarea, agarra uno que no estás haciendo, uno mejor si te incomoda, pero uno, agarra uno. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Gracias. En la prédica no me afectaba tanto, pero corriendo sí me afecta mucho. ¿Verdad? Cierra tus ojos, por favor. Y yo quiero que medites en tu corazón. ¿Cuál es el camino de la vida del creyente? Es empezar a incorporar procedimientos con promesas, porque eso demuestra la conexión con un Dios no subjetivo. Dios no es subjetivo. Dios es lo más objetivo que hay. Lo más objetivo. No es una idea, es objetivo. Toma uno y empieza a caminar sobre ese. Empieza a caminar sobre ese. Por favor, empieza a pensar desde ya este momento en cuál podría ser. Empieza a pensar, empieza a evaluarlo en tu mente. Ten un momento de meditación en tu corazón. Tómatelo muy en serio. Todas mis fuerzas te Con uno, hermano. El camino a todo el ser va a empezar con uno. Empieza con uno. Empieza volviéndote a dos.
Dios con tu corazón. Con todas mis fuerzas. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Cantémoslo. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios haz vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios haz su obra en mí, yo te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios haz tu obra en mí. Señor, llegamos esta mañana delante de ti con alegría y con gratitud, porque estamos conectados a ti, Señor, porque no somos ajenos a ti, porque a pesar de nosotros y nuestras fallas, tú nos has unido a ti. Gracias por eso, Señor. Gracias por llamarnos, gracias por educarnos, aunque a veces nos portemos rebeldes, aunque a veces no lo reconozcamos, aunque a veces nuestras situaciones en la vida nos hagan sentirnos, nos sobrepasen. Pero Señor, necesitamos tu luz. Necesitamos tu luz, Señor. Necesitamos dar pasos como creyentes. Necesitamos someternos al camino del creyente. Al camino del creyente. En el nombre de Jesús. Ayúdanos en este camino. Ayúdanos en este proceso. Ayúdanos a llevar una vida, Señor, como tú. Padre, yo oro para que el consuelo, la consolación, como la mencionábamos hoy, venga sobre cada corazón, sobre cada persona. Que tu Ruach HaKodesh, Señor, tú, el poder de tu Espíritu Santo, el poder de tu santidad, Señor, como está escrito, como deberíamos decir, el poder de tu santidad descienda sobre cada persona, venga sobre cada persona en este lugar y empiece a operar en sus vidas, empiece a operar en nosotros, Señor. Porque queremos caminar hacia ti, queremos incorporar tu palabra a nosotros, en el nombre de Jesús. Si tú nunca conociste a Jesús como tu Salvador y Dios te está llamando, esa es clave, Dios te está llamando, sientes la necesidad, el deseo de hacerlo, da ese primer paso hoy. Haz esta oración con nosotros. Señor Jesús, adóptame a mí. Yo quiero ser tu hijo para seguirte. Quiero dar pasos en pos de ti. Quiero caminar contigo. Es un momento de empezar la vida, el camino creyente. Díselo, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi ser, aquí está todo lo que soy. Recíbeme, acéptame tú a mí. Porque yo quiero reconocer esta mañana que tú eres el Señor, que tú eres Dios. Y quiero entender tu llamado sobre mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, sobre cada situación, sobre cada circunstancia que puedan estar enfrentando los que hoy estamos acá, Señor, danos la consolación también
para enfrentarla con tu palabra, para enfrentarla con tus caminos, para enfrentarla desde tus propósitos, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Señor, hoy entramos al trono mismo donde tú estás extendiendo justicia, y te pedimos gracia, y te pedimos gracia, y te pedimos favor, y te pedimos misericordia sobre cada persona que experimenta un reto, sobre cada persona que experimenta una situación y una circunstancia difícil en su vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendito seas tú, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Cantémoslo una última vez. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra. Una última vez. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Gracias, Señor, por hacer tu obra. Señor, yo pido que ese consuelo, esa consolación parta de adentro y afuera, para afuera ahora, Señor, y nos lleves a una cosa, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor por su obra en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Puede bendecir al Señor conmigo por un instante y darle gracias a Dios por su vida, por la vida suya y por la obra que Él va a hacer en su vida? Gracias, Señor. Quisiera agradecer la sintonía que han tenido la delicadeza de brindarnos en esta ocasión. Nos esperamos el próximo domingo con un mensaje más en esta línea de Volviéndonos a Dios.